la ley de la separación. Si alguien puede poner allí en los comentarios, la ley de la separación. Quiero empezar diciendo unas palabras muy interesantes. Quiero empezar diciendo que nuestro Dios no divide, pero sí separa. Lo voy a volver a repetir para que usted pueda ir digiriendo esta palabra. Escuche bien lo que voy a decir. Nuestro Dios no divide, pero sí separa. Esto es algo que tenemos que entenderlo. Creo que como hijos de Dios tenemos que entender esta parte de Dios, que nuestro Dios nunca ha dividido. Nuestro Dios no divide, no es parte de su naturaleza. Nuestro Dios no divide, pero sí separa. Creo que desde el principio, cuando Dios se nos presenta en el libro de Génesis, el capítulo 1, por ejemplo, el versículo 3, dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Desde el principio creo que la Biblia nos muestra un Dios que puede separar las cosas, un Dios que tiene la habilidad de crear cosas, pero también tiene la habilidad de separar las cosas, de organizar las cosas. Creo que esta es una área que la religión o la tradición no nos enseñó. Es una área de Dios que la religión no nos enseñó. Pero desde el principio miramos a Dios creando las cosas, pero también miramos a Dios separando las cosas. Y es bien importante que usted entienda lo que voy a enseñar el día de hoy, para que no lo saque de contexto, fuera de contexto. Miramos que hay personas ahí que están haciendo cuentas falsas con nuestro nombre. Quiero decirle una cosa, cuídense, tengan cuidado. Nosotros nunca vamos a estar enviándole un mensaje pidiéndole dinero, cosas así. Hay gente que ya lo empezó a hacer, pero usted como hijo de Dios tiene que tener mucho cuidado y tiene que aprender a aplicar lo que es la ley de la separación. Esa palabra separación quiere decir establecer distancia. Escuche esto: establecer distancia entre lugares, objetos, personas, pero también tiene que ver con sacar una cosa de la otra. Por ejemplo, ahí en Génesis 1:4 dice: y separó Dios la luz de las tinieblas. En otras palabras, Dios creó la luz, pero cuando la creó se vio mezclada con las tinieblas. Y Dios tuvo que sacar la luz de las tinieblas, las tuvo que separar. Creo que ahí, desde el primer capítulo de la Biblia, los primeros versículos, Dios nos muestra cómo aplicar la ley de la separación. Creo que si nuestro Dios sabe aplicar la ley de la separación, en ocasiones usted y yo también vamos a tener que aplicar la ley de la separación, y hoy quiero enseñarle cómo hacerlo. Ahora, la pregunta es esta: ¿por qué Dios separó la luz de las tinieblas? ¿Por qué no la dejó mezclada? ¿Por qué no la dejó junta con las tinieblas? Porque si las tuvo que separar, eso me habla de que estaban juntas, estaban en un mismo lugar. Entonces, ¿por qué Dios no simplemente creó la luz y la dejó con las tinieblas? ¿Por qué tuvo que separarla? ¿Por qué Dios tuvo que aplicar la ley de la separación? Escuche, creo que Dios entiende que hay cosas que no se pueden unir. Hay cosas que no fueron diseñadas por Dios para estar juntas. Hay cosas que no fueron diseñadas por Dios para estar unidas o para estar mezcladas. Escuche bien lo que estoy diciendo. Hay cosas que no fueron diseñadas por Dios para estar unidas o para estar mezcladas. Por ejemplo, en este caso, el caso que acabo de mencionar, de que Dios separa la luz de las tinieblas,
La luz no fue diseñada para estar junta con las tinieblas. Dios nunca planeó crear la luz y tenerla unida o junta con las tinieblas. No, Dios la creó, pero también la separó. Aplicó la ley de la separación. Quiero que alguien me escriba: voy a aprender a aplicar la ley de la separación. Póngame aquí en los comentarios: yo voy a aprender a aplicar la ley de la separación. Esto es algo que nuestro Dios hace. Y si nuestro Dios lo hace, nosotros también tenemos que aprender a hacerlo. Voy a recalcar este punto. Escuche bien. Creo que hay mezclas, hay uniones que Dios simplemente no las tolera. Hay mezclas que Dios no las soporta. Es por eso que Dios tiene que separarlas. Sabe que yo estaba estudiando la historia del rey Nabucodonosor. Es una historia tremenda. Si usted la puede leer en el libro de Daniel, hágalo. Creo que algunos de los que están acá y están viendo han leído esta historia en el libro de Daniel. La historia del rey Nabucodonosor. Dice que este rey tuvo un sueño y manda llamar. Este sueño como que le mueve su interior y lo pone inquieto. Él siente como que es un sueño profético. No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, que de repente como que Dios les da un sueño y ustedes saben que no es un sueño más. No fue un sueño porque comió mucho tal vez. No, fue un sueño porque Dios habla a través de los sueños. Dios revela cosas a través de los sueños. Y creo que así como nosotros nos sentimos cuando recibimos un sueño que viene de parte de Dios, creo que este rey Nabucodonosor se sentía de esa misma manera, se sentía de esa misma forma. Él se sentía inquieto, él sabía que algo tenía que ver ese sueño. Y dice la palabra, es interesante esta historia porque dice la palabra que el rey Nabucodonosor mandó llamar a los sabios de todo su reino. Mandó llamar a los magos, a los encantadores, a los astrólogos de su reino para que vinieran y no solamente le revelaran o le dieran la revelación del sueño, sino que este rey quería que las personas aquellas le dijeran exactamente lo que él había soñado y que le dieran la revelación del sueño. Y empiezan a pasar uno por uno, pero todos le dan la misma respuesta y le dicen: bueno, no hay persona sobre la faz de esta tierra que pueda revelarte lo que tú has soñado y que pueda darte la revelación del sueño. Eso es imposible. Y le dice: bueno, si ustedes no me dicen lo que yo soñé y si no me dan la revelación del sueño, entonces yo los voy a mandar matar a todos. Les voy a quitar la cabeza, voy a prender sus casas en fuego, voy a matar a sus familiares, voy a terminar con todos ustedes. Y esa fue la sentencia del rey, que si no le revelaban el sueño, que si no le daban la interpretación del sueño, entonces todos tenían que morir. Mire qué tremendo. Se da cuenta lo que está pasando un hombre llamado Daniel. Un hombre temeroso de Dios. Oh my God, yo siento que Dios va a hablarnos en esta noche. Todos los que están entrando les doy la bienvenida. Háganme el favor de compartir esta palabra. Yo sé que todavía hay hombres, todavía hay mujeres que saben escuchar la voz de Dios, que saben recibir esa palabra que viene del cielo. Esos hombres de oración, esos hombres, esas mujeres que saben buscar a Dios en oración. Y se da cuenta Daniel era un hombre de Dios, era un siervo de Dios. Se da cuenta lo que estaba pasando en el reino, en la casa, en el palacio del rey Nabucodonosor. Y él va con la persona que estaba encargado de matar a todos aquellos magos, a todos aquellos sabios, a todos aquellos astrólogos. Y le dice: espérate, todavía no los mates. Déjame, voy a consultar a mi Dios. Déjame meterme en oración. Y quiero decirte que en ocasiones tenemos que hacer lo mismo que Daniel hizo. En ocasiones la respuesta solamente puede venir de allá arriba.
Yo sé que hay personas que nos pueden aconsejar. Yo sé que hay personas que nos pueden dar una palabra de ánimo, una palabra de aliento, pero en ocasiones necesitamos meternos en el cuarto, necesitamos cerrar la puerta y necesitamos empezar a orar. Necesitamos empezar a clamar y decirle: Señor, estamos viviendo esta situación, necesitamos tu respuesta, necesitamos que tú nos hables, necesitamos que tú ilumines nuestro camino. Aleluya. Siento que la palabra de parte de Dios va a venir a través de esta enseñanza para muchos de ustedes en esta hora, en el nombre de Jesús. Y Daniel empieza a hacer lo que él sabía hacer mejor. Él va y se pone a orar. Empieza a buscar de Dios y a decirle: Señor, danos respuesta. Porque si tú no nos das respuesta, todas estas personas van a morir. Y dice la palabra que Daniel estaba orando y de repente viene una visión de parte de Dios. Oh my God. Yo siento que las visiones se te van a desatar por causa de la búsqueda, por causa de la oración, por causa de estar clamando, por causa de estar encerrado en tu cuarto. De repente las pantallas del cielo se te van a prender y tú vas a empezar a ver. Si alguien recibe esta palabra, dígame amén. Pero a Daniel, ahí cuando estaba en su cuarto y cuando estaba orando, de repente la pantalla del cielo se le prendió. De repente vino una visión y él empezó a ver en el espíritu. Y Dios le empieza a mostrar lo que el rey Nabucodonosor había soñado. Y escuche esto, porque estamos hablando de la ley de la separación y quiero empezar a poner estos fundamentos para edificar este mensaje y para que sea de mucha bendición para su vida. Escuche esto. Dios le muestra a Daniel que había una imagen gigante que tenía la cabeza de puro oro, pero dice que tenía el pecho y los brazos de plata. La cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata. Pero lo interesante, dice la Biblia, que los pies de aquella imagen eran parte de hierro. Estaban construidos parte de hierro y parte de barro. Parte hierro, parte barro. Mire qué tremendo. Esa imagen representaba el reino de Nabucodonosor. Y mire lo que dice Daniel 2:41. Dice: y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Oh my God, yo no sé si alguien está todavía conectado acá. Y el 43 dice: así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Oh my God. Se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. El barro y el hierro son dos materiales totalmente diferentes. Usted puede edificar algo, construir algo con esos dos materiales, hierro y barro. Y tal vez pueden estar en el mismo lugar, pero nunca se podrán unir. Oh my God. Quiero hablarle a los líderes. Quiero hablarle a los pastores que me están viendo, a los evangelistas, a los profetas, a los apóstoles, a todo aquel que está edificando, aún a los discípulos. Quiero hablarle al cuerpo de Cristo. Escuche bien. Usted puede construir algo con hierro y con barro. Puede formar una casa de hierro y de barro. Y podrá el hierro y el barro estar en el mismo lugar, pero nunca se podrá unir el hierro con el barro. Es imposible.
unir el hierro con el barro. Entonces, en ocasiones, usted y yo necesitamos aprender a aplicar la ley de la separación. ¿Por qué? Porque hay cosas que no pueden estar juntas. Hay cosas que no se pueden mezclar. Hay cosas que no fueron diseñadas por Dios. Oh my God. Siento la presencia de Dios para estar unidas, para estar juntas, para estar en el mismo lugar. No fueron diseñadas por Dios. Y es por eso que usted y yo necesitamos aprender a aplicar la ley de la separación. ¿Por qué? Porque si no aprendemos a aplicar esta ley, vamos a terminar con cosas, número uno, frágiles. Me llama la atención cómo el libro de Daniel dice que el reino de Nabucodonosor, por estar construido de dos materiales que no se podían unir, iba a ser un reino en parte fuerte y en parte frágil. Y quiero decirle una cosa, la iglesia es de la misma manera. Una iglesia que está construida de dos materiales va a ser una iglesia en parte fuerte, pero en parte débil. Oh my God, yo no sé si alguien todavía está conectado. Voy a pedirle que me ponga amén allí. Póngame algo, quiero ver los comentarios. Somato robo soto rabacanda. Itarababasheterebebekendo roroboshiama. La iglesia, escúcheme bien, no puede ser edificada de dos materiales. La iglesia no puede ser edificada de dos materiales. ¿Por qué? Porque cuando edificamos una iglesia con dos materiales, vamos a tener una iglesia frágil. Y le digo una cosa, la iglesia frágil no soporta los ataques. Oh my God. Oh Shatira Mandarabasija. La iglesia frágil no soporta los ataques del enemigo. No soporta los golpes del enemigo. Necesitamos una iglesia que esté construida de un mismo material. Pero ¿sabía usted que dentro de las iglesias en ocasiones tenemos dos tipos de personas? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo y ahorita voy a hablar un poquito más de esto. Por ejemplo, dentro de las iglesias en ocasiones tenemos dos materiales. Tenemos gente de reino y tenemos gente religiosa. Oh my God, cuando usted tiene una iglesia con gente de reino y gente religiosa, esa es una iglesia frágil. Por eso el Señor me decía, ustedes están construyendo, ustedes están edificando, ustedes están levantando. Somos una de las iglesias, no digo que la única, pero somos una de las iglesias que está en avivamiento, está en crecimiento. Todos los domingos estamos creciendo, los hijos están añadiendo, estamos en un crecimiento constante. Pero ¿sabe una cosa? El Señor me habló y me dijo, no puedes estar edificando con dos materiales. No puedes edificar con gente de reino y con gente religiosa al mismo tiempo. Tiene que ser un solo material. ¿Por qué? Porque si viene el ataque del enemigo, la iglesia no lo va a poder resistir. Maya robo shitarabakiama. Es por eso que cuando el enemigo viene y golpea, usted mira que la iglesia se tambalea. ¿Por qué? Porque hay dos materiales dentro de la iglesia. No puede continuar así. Tiene que haber un solo material. Y le hablo a todos los pastores que me están viendo, a todos los líderes, a todos aquellos que ocupan una posición de liderazgo. Ustedes tienen que ver quién es dentro de su iglesia, quién es quién dentro de su iglesia. No edifiquen con dos materiales. ¿Por qué? Porque van a tener una iglesia frágil. Y cuando el enemigo se levante en contra de ustedes, la iglesia va a estar tambaleando, va a estar que cae y que no cae, que se cierra y que no se cierra. No, hermano, tenemos que aprender a edificar con un solo material. Pero hay algo interesante. Escuche, el reino de Nabucodonosor, esa imagen representaba el reino de Nabucodonosor. Dice que por tener los pies mitad hierro y mitad barro, iba a ser un reino frágil,
pero también un reino dividido. Cuando estamos en la iglesia y estamos construyendo con dos materiales, cuando estamos construyendo con gente religiosa y cuando estamos construyendo con gente de reino, tenemos una iglesia dividida. ¿Por qué? Porque el reino y la religión chocan. Escuche, pueden estar en el mismo lugar, pero constantemente va a haber choque de reino. ¿Por qué? Porque la religión y el reino no se pueden unir. Son dos cosas que van a tener un choque constante. La gente de reino constantemente va a estar chocando con la gente religiosa. Hay dos mentalidades diferentes, hay dos lenguajes diferentes, hay dos formas de ver las cosas que son completamente diferentes. Por lo tanto, tal vez pueden estar en el mismo lugar, pero nunca van a lograr unirse. Siempre van a estar divididos. Hermano, le digo esto. Escuche, yo como pastor puedo hablar de esto y puedo testificar de esto. Cuando nosotros empezamos el ministerio, éramos una iglesia religiosa. Éramos una iglesia muy tradicional, muy religiosa. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos de la religión. Y hay gente que me está viendo acá que tal vez viene de la religión, y te digo esto: tienes que transicionar una vez y por todas. Tienes que dejar la religión atrás. Tienes que dejar el legalismo atrás. Transiciona al reino de Dios. O transicionas al reino o te quedas religioso. Cuando nosotros empezamos la obra, nosotros éramos religiosos. Nosotros veníamos de una iglesia religiosa, de una iglesia tradicional. Y cuando el Señor me llama al ministerio, yo empiezo a predicar, pero mis predicaciones eran religiosas. Mi forma de vestir era religiosa. Mi forma de orar era religiosa. Aún hasta mi forma de adorar a Dios era religiosa. Por lo tanto, la gente que se unió era pura gente religiosa. Pero yo pude experimentar algo cuando el Señor me empieza a confrontar con su palabra. Porque eso es lo que tiene la gente religiosa, que es muy buena para estar juzgando, para estar criticando, pero no pueden comprobar nada con la palabra. Cuando el Señor me empieza a hablar a través de su palabra, y yo empiezo a cambiar cosas y empiezo a transicionar al reino. Escucha esto. Hubo gente que en un tiempo se gozaron, que en un tiempo estuvieron conmigo, que en un tiempo me levantaron las manos. ¿Por qué? Porque éramos de un mismo material, porque éramos religiosos. Pero cuando yo empiezo a cambiar y a transicionar, cuando yo empiezo a entrar al reino de Dios y cambio completamente, empezó a haber un choque de reino. Y le digo una cosa: toda la gente que no transicionó conmigo tuvo que separarse de mí. ¿Por qué? Porque usted no puede unir el reino con la religión. Es imposible. Por eso les digo a aquellos pastores que van a ver este video, aquellos líderes, aquellos siervos de Dios que van al frente de una obra, aprendan a edificar con un solo material. No usen dos materiales para estar edificando. No levantes líderes religiosos. Ese es un error muy grande. Espera que Dios haga la obra en ellos. Espera que transicionen. Espera que cambien. Una vez que cambien y transicionen, entonces tú los puedes usar para empezar a edificar. Pero si no aprendemos a usar la ley de la separación, vamos a tener un reino o una iglesia frágil y una iglesia dividida. Eso es lo que pasa. Todo lo que no fue diseñado por Dios para estar unido, para estar junto, si no aprendemos a separarlo, va a estar débil, va a estar frágil y va a estar dividido. Y Dios no se mueve donde hay división. Entonces creo que nosotros, como hijos de Dios, debemos de aprender a aplicar la ley de la separación. Se oye tal vez un poco fuerte para muchos de ustedes. Creo que para muchos esto es nuevo. No habían escuchado esto, que Dios no divide, pero sí separa. Y
creo que como hijos de Dios debemos de aprender a usar la ley de la separación. Voy a dar algunos ejemplos donde usted como hijo de Dios tiene que aplicar esta ley. Por ejemplo, número 1, en Génesis 1:4 dice la palabra que Él separó la luz de las tinieblas. Todo esto es simbólico. La palabra de Dios está tan viva, tan rica, está llena de revelación. Entonces, lo primero que usted y yo necesitamos aprender a separar es la luz de las tinieblas. Escuche, la luz representa la palabra de Dios y las tinieblas representan la ignorancia. Oh my God, esto es nuevo, esto no lo hablé en el discipulado. Escuche lo que estoy diciendo. Dios, cuando Él creó la luz se mezcló con las tinieblas. Por eso Él agarró la luz y la separó de las tinieblas. Aplicó la ley de la separación. Y eso es exactamente lo que usted y yo necesitamos hacer. Necesitamos aprender a separar la luz de las tinieblas. Dice la palabra de Dios que la lumbrera es la palabra de Dios. Siempre cuando usted va a la Biblia, usted se da cuenta que la luz es algo sinónimo con la palabra de Dios. Representa a la palabra de Dios. Donde no hay palabra de Dios o donde no hay conocimiento, hay oscuridad, hay ignorancia. Y creo que ahí es donde debemos de aplicar esta ley. Necesitamos aprender a aplicar la ley de la separación. Necesitamos aprender a separar la luz de las tinieblas, la revelación de la ignorancia. Le digo una cosa, hay gente, y voy a decirlo acá, todos los que están acá, ayúdenme a compartir. Yo sé que esta palabra no es para todos, pero escuche bien lo que voy a decir. Hay gente, yo conozco gente que en ciertas áreas todavía están en tinieblas. Oh my God, se tenía que decir esto. El reino de Dios es luz, es la palabra, es la revelación. Y todo lugar donde usted no logre recibir el conocimiento, usted todavía está en tinieblas. Y le digo una cosa, hay cristianos dentro de la iglesia que todavía están en tinieblas. El problema es que todavía están tienen una mezcla tremenda entre luz y tinieblas. En otras palabras, ellos han aprendido a mezclar la luz con las tinieblas. ¿Por qué? Porque no quieren aplicar la ley de la separación. Yo hablaba de esto con uno de mis hijos espirituales el día de ayer. Creo que como hijos de Dios necesitamos, cada vez que recibimos una revelación fresca de parte de Dios, necesitamos ponernos bien los pantalones y necesitamos empezar a predicar esa verdad. Necesitamos empezar a vivir esa verdad. ¿Por qué? Porque cuando no lo hacemos, nos convertimos en unos cobardes. Hay tanta gente que le ha llegado la luz, le ha llegado el conocimiento, le ha llegado la revelación. Pero sabe una cosa, ellos no quieren soltar las tinieblas. Ellos quieren seguir mezclando la luz con las tinieblas. Y la luz con las tinieblas no se puede mezclar. Usted tiene que ponerse los pantalones bien puestos y tiene que aprender a separar la luz de las tinieblas. Escuche, hubo áreas en mi vida donde había tinieblas, había ignorancia, no entendía ciertas cosas de la palabra. Y en toda área donde el conocimiento no te llega, tú estás ignorante, hay tinieblas. Y te digo una cosa, donde hay tinieblas, el enemigo todavía tiene legalidad. Donde hay tinieblas, el enemigo sigue teniendo legalidad. Pero he entendido, he visto algo que no lo puedo entender, que hay gente que le gusta tener a la luz con las tinieblas mezcladas. En otras palabras, la predicación cada domingo es tan clara, tan sencilla. La revelación es tan sencilla, pero tú no la quieres recibir. ¿Por qué? Porque tú has decidido en tu corazón tener tinieblas y tener luz, una mezcla de luz
y tinieblas. Shataraba Kandalama Soho. Mandalama Kitaraba Kiama. Venía platicando con mi escudero y estamos yendo al gimnasio. Él me está entrenando y estaba platicando con él de una verdad tan tremenda. Hay gente que rechaza el mensaje de la prosperidad. Lo voy a decir claro acá. Imaraba Sotoraba Kiama. La Biblia dice que Dios prospera. La Biblia dice que Dios bendice. La Biblia dice que Dios enriquece. Es más, dice que nos ha dado el poder para hacer riquezas. Dice que su deseo es que nosotros seamos prosperados en todas las áreas. Entonces, la Biblia está llena de prosperidad. Dios quiere que sus hijos prosperen. Pero hay gente que oye este mensaje, pero ellos deciden no recibirlo. Ellos deciden todavía en esa área estar ignorantes. Ellos deciden en esa área todavía vivir en oscuridad. Oh my God. Si alguien está acá, por favor, compártame. Comparta esta palabra. Hay gente que sabe, por ejemplo, que la paternidad es bíblica. No hay nada más bíblico que la paternidad espiritual. Usted la encuentra por toda la Biblia. La paternidad espiritual es bíblica, bíblica, bíblica. No hay libro en la Biblia que no hable de la paternidad espiritual. Es algo tan real, tan bíblico, tan poderoso. Pero hay gente que decide no recibirla. Por lo tanto, ellos tienen una mezcla de luz y tinieblas. No es que la luz no quiera entrar, es que ellos no han decidido aplicar la ley de la separación. Te voy a decir una cosa, hermano. Usted va a tener que aprender a separar la luz de las tinieblas. Lo que es palabra. Lo que no es palabra, no es palabra. Usted rechácelo en el nombre de Jesús. Pero si es palabra, usted tiene que aprender a agarrar la palabra, aplicarla para su vida, separarla de las tinieblas. Alguien dígame amén allí. Sobre Cataraba Candaraba Siama. Entonces, número 1, la luz de las tinieblas. Hay que separar la palabra de Dios de la ignorancia. No seas de esos cristianos que batallan con todo. No sea de esos cristianos que siempre están batallando para recibir una verdad bíblica. No sea de esos cristianos que se aferran a las tinieblas. No sea de esos cristianos que quiere estar ignorante. Usted tiene que recibir la luz. Separe las tinieblas. Dígale a las tinieblas: van a salir de mi vida. Yo voy a poner una línea de separación. No quiero nada con las tinieblas. No quiero nada con la ignorancia. Yo quiero que la luz de la palabra de Dios invada todo mi ser en el nombre de Jesús. Pero número 2, hay que aprender a separar la palabra de la tradición. Esto es algo importante porque hay gente que para ellos es más importante lo que les enseñaron. Están peor que la iglesia católica. Están peor que los católicos. Y discúlpenme que lo diga acá, donde hay tanta gente conectada, pero es la verdad. Hay gente, amado hermano, que para ellos pesa más la tradición que la palabra de Dios. No han aprendido a separar la palabra con la tradición. Hay cosas que hacemos como cristianos. ¿Sabe por qué? Porque nos dijeron que era bíblico, pero no es bíblico. Es una tradición. Hace cientos de años alguien empezó a practicar cierta cosa y se vino por generación tras generación tras generación, se convirtió en una tradición y ahora usted y yo lo practicamos, pero no es Biblia. No es Biblia. Es simplemente una tradición de hombres. Oh my God, oh my God. Yo he conocido gente así, mucha gente dentro de las iglesias, que ellos están amarrados a la tradición, están aferrados a la tradición y tienen una mezcla horrible de tradición con palabra de Dios. Ellos son excelentes para mezclar lo que es la tradición con la palabra. No, hermano, usted va a tener que aprender a separar esas dos cosas. Separe la tradición de la palabra de Dios. Yo no estoy obligado a practicar la tradición de los hombres.
solamente porque hay gente que la practica. Me voy de acá. No estamos obligados, escúcheme bien, no estamos obligados a practicar la tradición de hombres simplemente porque hay personas que lo hacen dentro de la iglesia. No, yo tengo que practicar lo que la palabra de Dios dice. Yo tengo que ser obediente a la palabra de Dios, no a la tradición. En ocasiones la tradición es algo bonito, es algo bueno, es algo que lo podemos hacer, pero no es palabra de Dios. Y lo que cambia al hombre, lo que cambia el corazón de la persona, no es la tradición, es la palabra de Dios. Por eso y más que nunca necesitamos aprender a separar esas dos cosas. Sharabakanda la maquita rababakanda. Oh my God, oh my God, oh my God. Orobo sotorobo quitarabacanda. Yo le voy a... Ni me voy a meter allí. Voy a ir a la 3. Debemos de aprender a separar lo que es el reino de la religión. Hoy en día hay una mezcla tremenda, horrible, de lo que es el reino de Dios con la religión. Estamos confundiendo religión con reino y hay una mezcla terrible en muchas iglesias. Es algo horrible. Esta mezcla tiene que parar porque Dios, hay ciertas mezclas que no las tolera. Por eso hay tanto pleito en las iglesias, por eso hay tanto roce, porque la gente religiosa simplemente choca con la gente de reino. Cuando usted es de reino, prepárese porque toda la gente religiosa lo va a perseguir. A Jesucristo lo perseguían. ¿Sabe quiénes? Los religiosos de ese tiempo. A Jesucristo no lo perseguían los pecadores, no, lo perseguían los religiosos. Y es lo que estamos viendo. Usted ha visto tanta gente tirando por las redes sociales, tirándole a otros predicadores. Usted mire, son cristianos, pero son religiosos. ¿Por qué? Porque es lo que hace la religión, estarle tirando a medio mundo. Hay que separar esas dos cosas. Pero número 4, hay que aprender a separar el alma del espíritu. En el libro de Hebreos capítulo 4, el versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, y dice que penetra, escuche, hasta partir el alma del espíritu. Hay otra versión que dice que penetra hasta separar el alma del espíritu. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Separa el alma del espíritu. Entienda esto, en el alma están tus emociones, están tus sentimientos. Tu espíritu Dios lo puso para que tú te conectaras con Él. Por eso la Biblia dice que tenemos que andar en el espíritu, que tenemos que adorarle. Dice que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces tenemos que andar en el espíritu, tenemos que adorar en el espíritu. La forma que usted y yo nos comunicamos con Dios es a través de nuestro espíritu, no a través de nuestra alma y no a través de nuestra carne, es con nuestro espíritu. Cuando usted logra separar el alma del espíritu, usted va a aprender a escuchar la voz de Dios. Usted va a entender que Dios sigue hablando en este tiempo, porque yo creo que Dios todavía sigue hablando. Yo creo que Dios todavía sigue hablando en este tiempo, pero hay gente que lo ha dejado de escuchar. ¿Sabe por qué? Porque ellos no andan en el espíritu, ellos andan en el alma, ellos andan en sus emociones, ellos andan en sus sentimientos. Y yo le hablaba a la iglesia de esto. Estamos viviendo un caos a nivel mundial. La iglesia de Jesucristo a nivel mundial está en caos. ¿Por qué? Porque la mayoría de cristianos hoy en día ya no viven en el espíritu, ahora viven en el alma, ahora viven en sus emociones, ahora viven en sus sentimientos. Por eso yo he visto cristianos que dicen: pastor, Dios me habló que me fuera de la iglesia. Oh my God, yo no sé si alguien está acá todavía. Pastor, Dios me habló que me fuera de la iglesia. No es que Dios te habló, escúchame bien. Fue tu emoción, fueron tus sentimientos. Ay, es que en esa iglesia no me tratan bien, en esa iglesia me hirieron. Dios nunca te va a mover de iglesia porque te hirieron. Oh my God. Yo creo que Dios te puso ahí para quitarte lo niño espiritual.
Alguien escúcheme el día de hoy, por favor. Nadie jamás puede decir que Dios le habló y que se tiene que mover de iglesia simplemente porque un hermano le hizo una mala cara, o porque un hermano lo dañó, o porque un hermano lo lastimó. Hermano, si tú te mueves a otra iglesia, te vas a dar cuenta que el problema no es la iglesia, el problema eres tú, que no has madurado, que no has crecido. ¿Tú crees que Dios te va a mover de lugar simplemente porque te dañaron? No. Simplemente porque te lastimaron. No. Yo creo que Dios te puso en ese lugar. ¿Sabes para qué? Dios te puso para que madures. Dios te puso para que cambies. Dios te metió en el fuego, porque cuando salgas del fuego vas a salir victorioso. Aleluya. ¿Ha escuchado ese tipo de personas que dicen: pastor, Dios me habló que me mueva de iglesia porque la hermanita aquella me trata mal? Dios nunca te va a decir eso. Nunca. Dios me habló, pastor, que me divorciara, que dejara a mi esposo, que dejara a mi esposa. Dios nunca te va a decir eso. Cuando tú estás orando, tal vez no es Dios quien te está hablando, son tus emociones, son tus sentimientos. Deja que la palabra de Dios parta, separe tu espíritu de tu alma en el nombre poderoso de Jesucristo. Escúcheme bien, hay mezclas, hay uniones que nunca fueron diseñadas. Hay cosas que nunca fueron diseñadas para estar juntas o para estar unidas. Oh my God, voy a darle esta tampoco la hablé en el discipulado, pero escúcheme bien. Hoy en día también están mezclando, hay muchas iglesias que están mezclando lo que es el judaísmo con la gracia o con el cristianismo. Voy a decirlo acá y lo voy a decir de una vez y por todas: nosotros no somos judíos. Es más, la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Usted sabía que Pablo tuvo un pleito con Pedro porque Pedro estaba llevando a la gente a judaizar? La gente del antiguo pacto, los judíos, ellos están todavía esperando el Mesías. Jesús para ellos no contó, para ellos no es el Mesías. Para nosotros sí, nosotros lo recibimos, pero nosotros no somos judíos. Nosotros no somos judíos, fuimos salvos por gracia. Y hay tanta gente, y esto me molesta tanto, ver a personas tratando de hablar en hebreo. Hermano, nosotros no hablamos hebreo, nosotros hablamos español. Oh my God. Hay gente que dice: bueno, es que si tú no dices Yeshua, el demonio no sale. Hermano, nosotros hemos echado fuera demonios en el nombre de Jesús. Jesús, el nombre de Jesús funciona en todos los idiomas de esta tierra. Pero hay gente que no ha aprendido a separar lo que es el judaísmo del cristianismo. Escúcheme bien, si tú eres una de esas personas, tienes que aprender a separar las cosas. Nosotros ya estamos en tiempos de gracia. Estamos en el tiempo, en el mejor tiempo, en el tiempo de la gracia. Nosotros no somos judíos. Nosotros, bueno, yo soy mexicano, no sé de qué nacionalidad sea usted, pero yo no tengo que convertirme al judaísmo para ser salvo. No, el Señor Jesucristo también pagó un precio por nosotros. Alguien dígame amén allí. Entonces hay cosas que no fueron diseñadas para que estuvieran unidas o para que estuvieran juntas. Así de sencillo. Y es ahí donde usted y yo tenemos que levantarnos y aplicar la ley de la separación. Cierro con esto. Esto está bien interesante, no me lo vaya a torcer, no lo vaya a malinterpretar. Pero hay una historia tan tremenda en la Biblia, está en Génesis capítulo 12. Es cuando Dios le habla a Abraham y le dice: vete de tu tierra y vete de tu parentela. Vete de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
Eso es lo que Dios le dijo a Abraham, que se separara de su tierra, de sus familiares y de la casa de su padre. Sepárate y yo voy a hacer de ti una nación grande y te voy a bendecir. Es más, vas a ser una bendición. Donde quiera que tú vayas, tú vas a ser una bendición. Abraham recibe la palabra, pero escucha esto está tremendo. Dice la Biblia en el versículo 4 que Abraham sale. Abraham deja la tierra, Abraham deja a sus familiares y Abraham deja la casa de su padre. Él se va rumbo al desierto. Por eso le llaman el hombre de la fe. Él le creyó a Dios y se fue al desierto. Pero lo tremendo es que en el versículo 4 dice que Lot se fue con Abraham. En otras palabras, Dios le había dado a Abraham instrucciones específicas. Deja a tus familiares, sepárate de tus familiares. Pero ¿sabe lo que hace Abraham? Abraham sale, pero se trae a Lot. Escuche qué tremendo. Lot era familiar de Abraham. Era su, no recuerdo cómo se dice en español, pero era familiar. Era familiar de Abraham. Entonces, lo que quiero que entienda con esto es que sí, Abraham sale, Abraham se separa de lo que Dios le dijo que se separara, pero él se trajo a Lot. En otras palabras, se trajo al familiar, se trajo un poquito de lo que Dios le dijo que se separara. Y en ocasiones nosotros somos expertos para hacer esto. Dios nos está diciendo, sepárense de la religión. Y decimos, sí, Señor, nos separamos. Pero en ocasiones somos expertos para traernos poquita religión. Oh my God, yo no sé si alguien me está entendiendo. Dios te dice, sepárate de la tradición, separa la tradición. Pero en ocasiones somos tan buenos para decir, sí, Señor, me separo, pero nos traemos poquita tradición. Y eso no funciona así. Cuando miramos la palabra nos damos cuenta que Dios no pudo bendecir a Abraham como él lo quería bendecir hasta que Lot se separó de él. Oh my God. En otras palabras, hasta que Abraham se separó por completo de lo que Dios le dijo que se separara. Cuando Abraham logra separarse, logró aplicar la ley de la separación. Él logra separarse de lo que originalmente Dios le había dicho que eran sus familiares. Entonces, mire lo que dice Génesis 13:14. Dice, Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Aleluya. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Voy a cerrar con esto. Yo creo que hay bendiciones que Dios quiere darnos. Yo creo que hay cosas que Dios quiere darnos. Es más, creo que hay cosas que Dios ya las tiene preparadas para nosotros. Pero Dios no nos las puede dar hasta que nosotros apliquemos la ley de la separación. Te hablo a ti, todo el que me está viendo. ¿A qué Dios te ha llamado a separarte? Tal vez hay amistades de las cuales tú te tienes que separar. Tal vez hay algún pecado del cual te tienes que separar. Tal vez hay religión dentro de ti que tú tienes que poner una línea y decidir separarte. Tal vez hay tradición dentro de ti. Tal vez estás batallando con tus emociones, con tus sentimientos. Tienes que separarte de tus emociones, de tus sentimientos. Yo sé que hay algo que Dios quiere que nosotros nos separemos, pero no es hasta que nosotros no logramos separarnos de lo que Dios nos está diciendo. Sepárate, vete de allí, vete de eso, suelta eso, sepárate de eso. No es hasta que nosotros logramos establecer esa ley de separación que la bendición del Padre se desata a nuestro favor. Aleluya.
Yo siento que Dios le está hablando a alguien el día de hoy. Siento que Dios le está hablando a personas. Hay cosas de las cuales te tienes que separar. Y hasta que no te separes, escúchame bien, la bendición del Padre no podrá llegar a tu vida. Aleluya. Voy a orar, Padre.